un poco, buenas tardes, buenas tardes cansadas, buenas y tardes cansadas, ¿no? Me ha tocado ser de lo último y además me toca hablar de un tema que yo lo he hecho más como ensayo, más que como experiencia didáctica de clase, aunque la idea es un poco llevar este trabajo a nuestra práctica diaria, a nuestra práctica de clase. La idea surge pues, un poco del grupo permanente que tenemos de trabajo aquí, como bien sabéis, elegir el tema fotografía y a partir de ahí cómo comentar una fotografía de paisaje, ¿no? La fotografía de paisaje. A partir de un poco de esa idea, yo me replanteo la temática del paisaje. Estamos trabajando el paisaje en clase, estamos trabajando el paisaje en nuestra explicación diaria. Bueno, pues de ahí surge toda esta reflexión que me ha llevado a unos 20 folios, en fin, con bibliografía, con un trabajo personal, que es un poco lo que voy a presentar, ¿no? Lo que voy a mostrar. En fin, un poco enjundioso, como digo al final en las conclusiones, hablar de metodología, hablar un poco de cómo dar ciertas temáticas, pues a veces pues, cuesta, ¿no? Sobre todo porque, en fin, es mucho más visual todo lo que hemos visto, nuestra experiencia, nuestras prácticas docentes, que, en fin, como estamos viendo, son todas magníficas. Entonces, en fin, está colocada en mi página, que como bien la conocéis, que va un poco con la historia de esta jornada, tiene menos años, tiene 8, pero sigue funcionando bien, al ritmo de 200.000 visitas anuales, llamamos por 1,000,000 y pico de visitas, y como bien conocéis, bueno, pues es mi práctica docente, bueno, es mi libro, aquellos libros que hacían los antiguos catedráticos, pues yo he hecho mi libro, mi libro que está ahí publicado y que está abierto y que, bueno, que utiliza mucha gente según me escriben, ¿no? Y pues no me da la gracia, también críticas, oye, que me has copiado esta cosilla, bueno, en fin, si no hubiera crítica no funcionarían las cosas, evidentemente. Entonces, bueno, a la hora de plantear el tema del paisaje, digo, bueno, ¿dónde lo meto? ¿Dónde puedo meter el tema de metodología a la hora de hablar de paisaje? ¿Lo meto en geografía? ¿Lo meto en geografía de España? ¿Lo meto en patrimonio, en historia de España? Pues un poco la idea es que lo podía meter en cualquier sitio. Pero bueno, habitualmente entendemos el paisaje dentro de lo que es la asignatura de geografía. Como veréis ahora en mi explicación, la idea es que trabajemos de paisaje en cualquier área de lo que tenemos. Entonces lo he enlazado en varios sitios. Empiezo por aquí, un poco cuando yo hago mis introducciones a mi didáctica, ¿no? Hay una parte que es guía didáctica y hay una parte que hablo aquí de técnicas de trabajo. Bueno, pues dentro hay una cosilla que es método itinerario, lleva su proceso, ¿no? Bueno, primero explico una de las características de mi blog y de mi página, y en fin, al final llego a esta ponencia, a este ensayo que yo he querido hacer. Que al final lo he introducido pues, con una de las últimas fotografías que he hecho, aunque presenté en el instituto. José Ramón, el instituto hizo se han hecho varias cosas en el instituto, ¿no? Alguna experiencia con fotografía, se le ha pedido a los alumnos que hagan fotografía. Bueno, una de ellas, pues tuve la suerte de ganarla, la verdad que se la merece la fotografía, en fin, que la eligieran, no es porque fuera mía, detrás de esa fotografía, que no la puedo ampliar por lo que veo, hay historia, ¿no? Hay algo más. Yo solamente presenté la fotografía, un poco sin más explicación. Se me pedía que era una fotografía relacionada con el concurso Recapacicla, ¿no? Y yo un poco presenté esa fotografía. Pero la fotografía tiene algo más. Tiene un título, que era algo bien escaso y necesario, para un poco la conciencia sobre el medio ambiente. Bueno, pues le doy un título. Pero los metadatos no aparecen. Que muchas veces pues no somos conscientes de lo que hay detrás de una fotografía. Detrás de una fotografía hay técnica y detrás de una fotografía, como ahora veréis, en mi poco explicación, lo poco que puedo hacer, hay narrativa. Es decir, que enlazo un poco con lo que estaba diciendo antes Muriel cuando ha hablado de la narrativa, de la docencia. Bueno, pues las imágenes deben tener también una narrativa, una poética, una explicación. Y esa explicación no está en los libros, está en los libros, cada uno hace su explicación.
Pero en fin, nos interesa nuestra explicación, mi explicación, el porqué de esta fotografía, qué sentido tiene esta fotografía, ¿no? Bueno, pues un poco en principio me siento, pues si no se ve mucho, pues decía, bueno, que está bien de Monte, bien de Monte de Sierra Morena, está hecho este año, en el 2018, pero tiene una fecha de captura, que es el 8 del 3 del año 18, a las 10 de la mañana, una distancia focal de 4 milímetros, una velocidad de 1640, una ISO de 80, hecha sin flash, a blanco y negro, editada a blanco y negro, y con una dimensión de 2736 por 2736. ¿Te interesa? Es decir, que no es una fotografía al azar, sino que es una fotografía pensada. Está buscado, está pensado y está, bueno, pues el acierto, ¿no?, de captar esa imagen, ¿no? No solamente ya el impacto de la imagen, no solamente el impacto o la belleza de la imagen, sino además si le pongo una pequeña reflexión, pues todavía la enriquezco, un poco repienso la imagen, ¿no? Repienso el paisaje, que es un poco lo que estaba planteando. Bien, un poco le he añadido algo más. En los conflictos con el paisaje, la ética permite una conciencia ideal con objetivos y derechos propios. Nosotros lo capturamos, lo conceptualizamos y lo socializamos. La poética y la narrativa enaltecen la imagen y la convierten en cultural. Se presenta de esta manera una imagen estética y dialéctica desde la cotidianidad propia. He cogido un montón de conceptos, lo he metido en la batidora y en 3 líneas presento y sistematizo lo que yo quiero aquí trabajar, ¿no? Cotidianidad, cultura, paisaje, estética, contenido, etcétera, ¿no? Traigo, antes de empezar un poco, pongo ahí a mi perrillo al lado, primero, porque delante de una pregunta, ¿por qué interesan las imágenes? ¿Y por qué tenemos que utilizar la imagen? ¿Y por qué no vale cualquier imagen? ¿Y por qué nuestras imágenes son mejores que las que aparecen en los libros? Bueno, un poco pongo esa imagen ahí, ¿no? Un poco una imagen de cotilleo, una imagen de morbo, como ahora explicaré. Pero antes de eso, antes un poco de pasar ahí, pues ya digo, traigo un pequeño vídeo, en fin, lo portaré, que son 5 minutillos, de Martínez Pisón, hablando de lo que es el paisaje, que seguramente pues todos vosotros, más o menos, lo conocéis, del documental Territorio de Abejas, donde Martínez Pisón plantea un poco su experiencia con el paisaje, uno de los maestros del paisaje, ¿no? No sé si se oye, pero, en fin, como estáis viendo, está en su casa, en su biblioteca, está un poco en su gabinete, ¿no? Saca sus apuntes, ¿no? Cuenta o plantea, que no se oye por lo que veo, un poco su experiencia con la montaña, ¿no? Con el paisaje, en el fondo como él plantea, con su experiencia vital en un paisaje formado de zona natural y zona cultural, zona social y cultural. Lo espectacular en este caso es que no son fotografías, sino que son paisajes dibujados. Uno de vosotros ha hecho alguna cosilla por ahí y tiene mérito, sobre todo si tiene esa calidad estética, ¿no? Solo 2 minutillos solamente para escucharlos, si se oye, que no ve. Entonces el paisaje son los componentes que hay a tu alrededor y los componentes no son de ciencias ni de letras, es decir, no son la geología por un lado y la historia por otro, ¿no? El paisaje es todo. Por una parte, en una montaña pues vas a tener las rocas, vas a tener las piedras, tienes los arroyos que corren, tienes los bosques que están en la ladera, tienes los prados, etc. Y como el hombre está sentado desde hace milenios o desde hace muchos siglos, independientemente de los lugares, en esos sitios los ha adaptado su supervivencia y los ha adaptado sus aprovechamientos. Los ha jugado con esas piezas y con mucho. El paisaje es todo, el paisaje es herencia, lo que vemos es un paisaje transformado, son cosas mías, ¿no? El paisaje al final es cultural, es cosa mía, o el paisaje es patrimonial, una palabra que a lo mejor no había escuchado a mí, que estoy, cosa mía, ¿no? Hacer una geografía cultural, ¿no? Hacer una geografía patrimonial, enlazando un poco paisaje, patrimonio, Córdoba y un poco globalidad, ¿no? Bueno, pues el paisaje es muchas más cosas, ¿no? El paisaje, dice Martínez Pisón, es todo, ¿no? Es todo.
y tiene una parte afectiva. Una parte Hay afectiva. paisajes que podríamos llamar sentimentales, la gente quiere porque allí ha tenido una vivencia, o por estar enterrado en sus padres, con sus abuelos, porque allí paseó con su mujer o con su novia en un momento determinado. Los paisajes están llenos de cargas afectivas, identidad y memoria, de cargas sociales. La gente en general ama los paisajes, no solamente son cosas, no son materia, pero los paisajes habitan en el corazón de las personas que están allí. Y por lo tanto los paisajes están llenos de significados. El paisaje está lleno de significados. De contenidos. Contenido, ¿no? Sí, es muy interesante, son 5 minutillos lo que estáis viendo, no tenemos tiempo para más, ¿no? Y paso un poco a lo que yo he escrito aquí, ¿no? ¿Por qué interesan las imágenes? ¿O por qué tenemos que introducir el discurso de la imagen en nuestra práctica docente? Creo que lo decía también Muriel, lo apunté por aquí, que la imagen vertebra la sociedad. Y me parece, en fin, que eso está claro también, ¿no? La imagen, la fotografía, ya sea fija, ya sea en movimiento, un poco hoy en día explica la sociedad, ¿no? Y en fin, siguiendo un poco con la línea de Muriel, ¿no? Que hablaba de que él quería ser un chamán, ¿no? de la historia, de la geografía. Yo en algún tuit, en algún apunte que hago yo por ahí, en mis reflexiones, en mis divagaciones, en mis paseos diarios, ¿no? Pues yo planteé algunas, y lo lancé por ahí a la red, ¿por qué no chamanizar el paisaje? ¿Por qué no convertirlo en el centro de interés? Es decir, ¿por qué cada vez que estoy paseando, cada vez que estoy pensando en lo que voy a dar por la tarde, ¿por qué no buscar esa imagen que dé explicación, o que dé sentido a esa explicación que yo voy a dar esa tarde, ¿no? En fin, al final, la idea es que es muy importante la imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué interesa la imagen? Hago aquí una especie de aforismo, unos míos, otros de autores conocidos, la autoridad siempre mejor que lo propio, ¿no? Entonces, por su capacidad de despertar emociones, intenta suscitar respuestas vehementes. Esto lo decía David Fichte en El poder de las imágenes. Ver es un todo, ¿eh? Saber ver es un todo. Entrevisté conversaciones a Henri Cartier-Bresson, que sabéis que pasa por ser el mejor fotógrafo de paisajes. Lo digo yo, lo dice Richard Daniel en su diccionario visual de fotografía. O como dice Colita, el Premio Nacional, que lo he cogido con Marsá, como bien sabéis, pero saber hacer fotos es saber mirar, ¿no? Vale cualquier foto. O como dice René Magritte, ¿no? Todo aquello que vemos esconde algo más, ¿eh? Siempre queremos ver lo que está oculto detrás de lo que vemos, ¿eh? O, en fin, esto ya es cosa mía. El fotógrafo, bueno, esto de Bresson todavía, el fotógrafo no puede ser un espectador pasivo, no puede ser realmente lúcido si no está implicado. Es decir, que tenemos que tomar partido, tenemos que ser críticos con un poco con esa imagen, ¿no? Con esa imagen. Al final, un poco idea mía. Si te inicias en esta aventura, pues a lo mejor te pasa lo que a mí me está pasando últimamente, que llega el momento que solamente la fotografía. Yo estoy viendo, y ya no estoy viendo gente, ya no estoy viendo una clase, sino que estoy viendo una composición, y estoy viendo quién me sobra aquí, para mismo la cámara, por supuesto. Entonces, estoy viendo el foco, estoy viendo la composición, estoy viendo incluso los contrastes, luz, líneas, diagonales, etc. Empieza a ver en imágenes, ya no en conceptos, sino en imágenes. Y eso me parece interesante. Te pregunto, ¿qué es más importante para ti en la fotografía? La estética, normalmente lo tenemos asociado, ¿no? La fotografía es estética, es belleza, como yo diré ahí, como vais a ver, es verdad, y significa lo absoluto, ¿no? Pero, ¿qué interesa? La estética, la técnica. Si le pregunta a un fotógrafo, te va a decir que la técnica. Yo los cursillos que he hecho de fotografía es pura técnica, y no se habla de otra cosa, de temas, sino al final es técnica, cómo coger la máquina y que, en fin, cómo utilizarla y cómo sacarle partido. Pero es la idea, es el contenido, la verdad que tiene múltiples respuestas, ¿no? Entonces, un poco el ensayo lo tengo estructurado en varias cuestiones, ese introito inicial, que es un poco el que me voy a centrar inicialmente. Planteo primero varias preguntas que a la vez suponen una respuesta que yo quiero dar, en el qué miras y por qué de la fotografía del paisaje. Bueno, pues un poco, al final lo que vemos detrás de una fotografía, sin darnos cuenta, es la inmensidad, o mejor, lo total, o lo absoluto, o la verdad. La verdad es que cuando vemos una fotografía no la cuestionamos, no la leemos.
Y detrás de una fotografía, como veréis ahora en mi explicación, si no me dará mucho tiempo, pero como veréis en el ensayo, detrás de cualquier obra hay un individuo y hay una intención. Y no es una imagen, en fin, como pudiéramos crear tan natural como pudiera parecer. Yo cuando me enteré, cuando hacen las fotografías de naturaleza, de esa mariposa, esa fantástica, que yo lo intentaba hacer, ¿no? Con mi cañón buscando la mariposa, y la mariposa regateándome por el campo, ¿no? Digo, ¿cómo lo hacen? Nada, la cogen un día anterior, la meten en la nevera y la descongelan un poco, buscan el sitio, buscan el momento, la luz adecuada y sale la estampa. Premio National Geographic, claro, así. O sea, que al final es toda una trampa. Entonces, esa idea de fotografía, paisaje, verdad, absoluto, pues a ver, a lo mejor lo tenemos que un poco replantear. Entonces, bueno, ¿qué miras? En este caso paisaje entendido como todo, ¿no? Ahora os contaré alguna historia de esas fotografías, esa no es mía, como bien conocéis, porque la conoceréis, es de Daniel Cassette, pero sí os voy a leer mi comentario al lado, porque al final es una narración, una explicación propia, es necesaria en cualquier comentario de paisaje, porque, en fin, os recuerdo que lo que yo pretendo aquí es un poco hablar de otra idea, que es clasificar, pensar y repensar la identidad del paisaje. Lo que pretendo en este ensayo es intentar ver o plantear cómo leer fotografía de paisajes, un poco en lo que yo llamo en mirar, disparar y comentar, y también lo que planteo en este trabajo, en cierta manera, es cómo comentar una imagen de fotografía, independientemente de cada temática en particular, que requiere a su vez un subcomentario propio, que bueno, en diferentes enlaces pues yo voy derivando, ¿no? Entonces, por un lado esa, por otro lado, otro segundo punto, otra segunda idea, es la que planteo ahí, que yo hablo de memoria e identidad del paisaje. Relaciono paisaje y patrimonio, es una cosa que realmente me interesa desde hace tiempo. Me interesan las dos palabras, paisaje, me interesa memoria e identidad. Yo qué sé, cuando yo empecé este blog, hace ya tiempo, busqué imagen, me hice mi logo, ¿no? Como un principiante, ¿no? Y yo ya, en fin, fui un poco, José Ramón, ya cogí mi mapa, creo que es importante el territorio, localizarlo, el meridiano paralelo y un poco explicarlo. Era consciente que no solo es geografía, porque me gusta a mí, sino que la asignatura de historia y arte se han olvidado cuando, en fin, explicamos, ¿no? Damos clases de geografía y no hablamos de arte. Hablamos de historia y se nos olvida la geografía. Hablamos de arte y por supuesto no hablamos, bueno, de historia sí, pues, metemos un poquito de contexto, etc. No metemos otras narrativas, no metemos la poética, no metemos la interdisciplinaridad posiblemente. Entonces, bueno, yo ya desde hace 10 años ya me planteaba estas cosas. Y ya desde hace 10 años digo, no, y qué importante y qué necesidad tengo de fotografía. Cuando de fotografía no se hablaba, de fotografía se está hablando ahora, y la moda de la fotografía ahora, y ahora todo el mundo estamos deseando terminar para ver una exposición de fotografía, porque, en fin, hay magníficas exposiciones, porque además todo el mundo no deja de hacer fotografía, y, en fin, estamos convirtiendo ahora mismo el medio de éxito, ¿no? Y, en fin, y un poco esa idea. ¿Y por qué no coger fotografía y hacerla pictórica, hacerla artística, hacerla creativa, hacerla algo más, ¿no? Bueno, eso yo me lo planteaba hace 10 años, y, en fin, cuando en este grupo de trabajo se planteó la posibilidad de cómo hacer un trabajo o cómo comentar fotografía de paisaje, digo, bueno, esta es la mía, ahora me voy a dedicar yo unos días, un añito, un poco a leer libros, a la de fotografía, un poco a qué hay sobre esto y a darle mi visión particular. Y no solamente eso, sino que lo voy a alinear con fotografía mía. Como, en fin, el blog es mío, y aquí puedo poner yo lo que yo quiera. ¿Para qué buscar fotografía extraña? Yo me hago artista, yo presento mi obra, Además la pongo ahí gratis, la puede utilizar cualquiera. Yo no voy a decir, oye, habéis cogido mi fotografía para vuestro esto, Ya más de uno me ha cogido mucha información y he visto algún TCM con mi Medina Zahara, mi trabajito, etc. Que el caso Cifuentes es extensivo a todo, ¿no? Entonces, ahí está, yo creo que cuando uno publica es para todo el mundo, ¿no? ¿Cierto? Está bien, y si no, pues ponle contraseña, ciérralo y utiliza tu Moodle, ¿no? Si en el momento que tú publicas, en el momento que tú haces la fotografía, la cual de la red, esa fotografía de todos.
debe ser de todo, que no te mencionen, pues bueno, en fin, yo no vivo de la fotografía, yo vivo de mi clase y de mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo de la propiedad, los copyright, eso me parece bien, pero yo personalmente, pues tampoco voy. Yo no publico en las redes, el que quiera lo lea y el que quiera que no. Yo no publico el libro está ahí, Entonces, el que quiera que lo haga, ¿no? Entonces decía que por un lado interesa el concepto de fotografía, cómo ve esa idea de identidad y memoria del paisaje, lo que yo he titulado huellas del paisaje. Un tercer punto, un poco planteo el paisaje visto desde la visión del otro. Realmente cuando hablamos de paisaje, no hablamos de nuestros paisajes, hablamos del paisaje de los otros. Tu paisaje, el paisaje que me cuenta, el paisaje que me enseña Martínez Pinzón, el paisaje que veo en el documental en el canal 2 televisión. Veo un paisaje, me venden un paisaje, no es mi paisaje. ¿Te interesa ese paisaje? ¿Cuáles son esos paisajes? ¿Quién cuenta ese paisaje? Como haré ahí muchísima gente. Una cuestión también, luego hablo de fotos, ¿no? En fin, si me están contando una historia del paisaje, ¿por qué no cuento mi historia? Mi propio ver, mi propio itinerario que pasa por mi buen ver, el saber ver, que pasa por una cosa que estoy trabajando y que un poco lo estoy defendiendo, que llama de una aquí lo está presentando, de lo cotidiano, la cotidianidad de tu paisaje, la cotidianidad de tu vida, esa intrahistoria que interesa, eso íntimo, o como bien yo he llamado, no sin mi cámara. Teniendo la fotografía, la titulaba, bajo una idea, buscando a Tegua, la encontré. Me encontré esta foto impresionante en Ategua. Le iba a titular, ¿dónde está Ategua? Muchos de nosotros a lo mejor no la conocen, no la han visto, no saben lo que ha pasado. Yo voy cada vez que puedo, porque hacer una fotografía no es un día, sino hay otro día, a siguiente hora, y a veces te encuentras el pájaro, en particular, que está en la pose adecuada y que te posibilita echar la fotografía. Este hombre, en este caso, escalando a Ategua, la cantera de Ategua, y bueno, pues esa fotografía tan fantástica, ¿no? Entonces, lo propio, yo veo un paisaje, yo muestro un paisaje con mis errores, con mis fallos, con mi creatividad, como yo diré ahí, ¿no? En fin, tengo paisajes, pero ¿qué paisajes? ¿Cuántos paisajes? Tendré que clasificarlo, tendré que pensarlo, tendré que repensarlo, No me vale hablar del paisaje, sino que hay más allá de esta fotografía, ¿no? Que puede ser más o menos bonita, que, en fin, que puede tener cierta espectacularidad, ¿no? ¿Cuántos, como le pregunto a mis alumnos de patrimonio, cuántos arcos tiene el puente romano de Córdoba? Y te lo dicen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correcto, en esa foto, pero realmente que hay más detrás de esa fotografía, ¿no? En fin, como diré, la fotografía es crítica, en este caso el trabajo que hago sobre el sector sur, sobre el barrio, ¿no? Yo no solamente planteo un poco la estructura urbana del barrio sector sur, sino que poquito a poco, en la medida de mi tiempo, de mis posibilidades, del tiempo que me queda libre, pues voy haciendo también mi crítica, ¿no? Como hay una fotografía crítica que puede pasar perfectamente en este barrio de la periférica, un barrio marginal, un barrio que yo llamo gueto, un barrio encerrado, por esa autovía que ha dicho José Ramón, por ese río, por esos puentes incomunicados, pues que plantea cosas, pero un barrio que hay gente importante, gente que sale, gente que al final es alcalde de Córdoba, ¿no? Bueno, pues un poco es importante esa crítica, pero en fin, el paisaje no solamente es crítica, sino que el paisaje puede tener una composición artística. En este caso iba buscando el patrimonio industrial de Córdoba, iba buscando el siglo de Córdoba en diferentes poses, en diferentes momentos, ¿no? Y me encuentro esta foto. Y la foto, si quieres, yo te la hago reflexionar, luego lo leo por ahí, bueno, te lo titulo, realidad o ficción. No se ve muy bien desde ahí, porque, en fin, tiene un filtro. El street art me permite realizar esta imagen subversiva. Hablo del street art porque luego por ahí tenemos un apunte sobre street art, ¿no? Y un poco lo que es ese tipo de técnica artística en Córdoba. Entonces, el punto focal está puesto en la superficie, pero hay otros equilibrios a tener en cuenta en esta imagen. ¿Qué es la verdad o certeza de la imagen? Tal vez tendría que haberte dado la vuelta a esta imagen y, en fin, a lo mejor la entiendo de otra manera. ¿Está bien la imagen o está al revés? Una de las mejores fotografías que hay en el tema del paisaje es una fotografía invertida.
ya no solamente encontrar el monumento y un poco la explicación sobre el patrimonio industrial de Córdoba, lo que queda del patrimonio industrial de Córdoba, sino buscar esa imagen, un reflejo de un gran charco. Y además, en fin, está un poco editada, ya digo, no la veis aquí porque la tengo editada, pero es que si le doy la vuelta es simétrica y, en fin, ya tiene algo más, tiene tiempo, tiene reflexión, tiene repensar lo que estaba diciendo, ¿no? O los enlazos, ¿no? Esa imagen que puede ser más o menos motivador, o lo enlazo a mi apunte de patrimonio, te voy llevando, poquito a poco, como dicen mis alumnos, Teo, para saber más, para saber más, para saber más, y para saber más es mi enciclopedia. Y es verdad, bueno, pero son mis apuntes, son mis cosas, quiero yo explicarlo y quiero estar ahí, ¿no? Y el que quiera que interactúe y el que quiera que entre, ¿no? Continuo enlace, ¿no? En fin, el paisaje, como estaba diciendo, a la hora de clasificar, no solamente lo natural, lo físico, que no me da tiempo a más, sino que el paisaje es patrimonio, un poco lo que estoy planteando últimamente. Paisaje es esta lápida. Paisaje como este monumento conmemorativo que tenemos en Córdoba, recordando la memoria histórica. Estos paisajes, paisaje patrimonial, pero paisaje también propio, no es naturaleza propiamente, en fin, no es verde o azul o como yo digo, un paisaje negro, ¿no? Que es un poco lo geológico, sino que paisaje es sociedad, paisaje es la interacción de la sociedad en ese territorio, transformándolo y modificándolo. Hoy en día es un poco naturaleza primogénea y sobre todo paisaje es cultura, el paisaje es cultural. Esta lápida, este momento conmemorativo es memoria, identidad y memoria, finis gloria mundi, ¿no os suena? Al final nos convertimos en paisaje y patrimonio. El blanco significa pureza, es la nieve, la leche, la sal o la cáscara de huevo, las letras de identidad, ¿eh? Siempre nos ponemos en blanco las letras, ¿eh? En negro, absorbe la luz sin reflejarla, se asocia a la muerte, significa vacío, soledad, tristeza, añoranza, memoria. Aquí la identidad de la olvidada en la guerra próxima, con la puesta a disposición de los ciudadanos del portal de víctimas de la guerra civil, represalia del franquismo, el Ministerio cumple con la ley de memoria histórica. Y te remito a mi enlace de paisaje y memoria, ¿no? Entonces, en fin, hay más cosas, hay muchas cosas detrás de la foto. A la hora de hacer fotografía de paisaje, mirar, disparar y comentar. Mirar, disparar y comentar. No me vale que sí, que la imagen es muy impactante, todo el mundo sabe ver, pero el ejercicio es sencillo, dile a un niño, dile a tu compañero, dile a ¿qué ves? Y uno ve una cosa, como nos diré por ahí, y otro ve otra, cada uno en función de nuestra formación, de nuestra cultura visual, ve cosas diferentes, ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, hay una, a la hora de mirar, sobre todo a nivel de paisaje, hay que hacer visiones panorámicas, hay que haber una estética de paisaje, con a lo mejor algo de visión artística, que es importante el tema de la escala, que es inconveniente que en un paisaje que normalmente lo tenemos asociado a lo más sencillo, la campiña cordobesa, esa campiña que me estaba diciendo José Ramón, ¿no? Esa campiña que, como sabéis, pues tiene dos partes, la campiña baja, la campiña alta. La campiña baja es un poco la del cereal, en este caso la del girasol, pero la campiña alta, que es la del viñedo, la del olivar, y al fondo la subética, que también forma parte de nuestro paisaje, ¿no? Y que está ahí muy presente, además que marca un punto de referencia visual muy destacable, y además que nos interesa un poco ir allí a ver un poco lo que hay allí, como un poco que es. Pero en fin, el paisaje son líneas, el paisaje son colores, el paisaje son texturas, hay una serie de motivos que interesa un poco. La campiña baja desde la Aldea Quintana, al fondo Sierra Morena, desde la Aldea Quintana, mirando Córdoba ahí, hizo Sierra Morena. Estaba un poco haciendo la rama, ¿no? Líneas, espacios, colores. La campiña se presenta como un espacio profundamente transformado, adaptado a las disposiciones de inclinación suave y alumnado de relieve. Se disponen de forma espacial el campo de cereal, girasol y el recuadro alineado de olivo. Al fondo, a su norte, la Vega de Guadalquivir y Sierra Morena. Y por el sur, la subveta que marca la campiña. Los colores marcan la estacionalidad del cultivo, ininterrumpido por la linealidad de los caminos y arbórea de las lindes. Secano de Openfiel
de área latifundista, cerca, no visible, el pueblo concentrado en Estrella, de cuyos caminos se llega a la Cortijada. La campiña baja cordobesa presenta un paisaje esencialmente secanceralístico y su ascenso al paisaje de campiña alta se presenta como olivar y viñedo. Para saber más, este es mi apunte de campiña, y un poco damos fotografía de paisaje de campiña, ¿no? Bueno, en general, hacer fotografía y ver fotografía, pues un poco es ver diferentes elementos, un poco encontrar los encuadres adecuados, la luz adecuada y el punto cordobés. Y en fin, y con el relato transformo directamente la imagen. En este caso, donde está una fotografía que hice en el 2015, ¿no? Y un poco en mi itinerario por descubrir Córdoba, y en concreto pues, lo relaciono con la idea de que el cordobés es un señorito. ¿De dónde viene que somos un señorito? Yo te cuento una historieta, ¿no? De castillo, medieval, etc. Y enlazo una fotografía de paisaje más o menos natural, ¿no? En fin, con ese elemento de castillo evidentemente histórico, pues para contarte una cuestión de historia, ¿no? De mi historia, desde mi... Entonces, comentar una imagen, el último paso, pues pasa por contextualizar esa imagen, pasa por analizar esa imagen, donde no solamente se ofrece el aspecto técnico, sino el aspecto específico de la geografía. Se trata de comentar explícitamente el tema que quiero desarrollar, ese tema, y en fin, al fin y al cabo, concluir, ¿no? Y un poco dando pues cierta cientificidad a la imagen, con la estética de la técnica, que trasciende su belleza, donde hay que ser crítico, donde hay que ser activo, ¿no? Donde hay que reflexionar sobre la importancia de la temática propuesta, donde hay que intentar plantear conducta responsable y respetuosa con el medio ambiente, la sostenibilidad del paisaje, reconocer el valor del patrimonio del paisaje, la necesidad de su preservación, y en fin, lo que se llama la ética del paisaje, sino verdad que todo pasa por la educación. Yo al final no me olvido, todo esto viene y tiene que llegar a la práctica docente, tiene que llegar un poco al individuo, todo pasa por la educación al final. Yo para qué quiero hacer un ensayo si al final esto no lo traduzco a mi práctica docente, ¿no? Entonces, bueno, como termino en mi tweet, que ya publiqué en su momento, lo confieso, en este ensayo me he divertido, no a lo mejor porque me he tenido que leer unos libros, como pongo ahí de Ortega Gasset, de diferentes autores, ¿no? Pues que dicen, fijaros, al principio, bueno, como ves, vuelvo arriba, como dice Gasset, ¿no? De Gasset, de su obra completa, ¿no? En fin, si queréis ahora no me va a dar tiempo, ¿no? Ortega plantea que cada vida es un punto de vista en el universo, ¿no? El rigor, lo que ella ve, no lo puede ver otra persona. Cada individuo, persona, pueblo o época es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. De esta manera aparece cada individuo, cada generación, cada época como un aparato de conocimiento insustituible. La verdad integral solo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo. Cada individuo es un punto de vista esencial, ¿no? En fin, eso enlaza, pues, por ejemplo, con lo que dice también Julián María, ¿no? En su antropología en metafísica, ¿no? Lo decisivo es que la verdad filosófica no consiste solo en el momento de la aletheia, el descubrimiento, la patentización y por tanto la visión, requiere al mismo tiempo el afianzamiento, oposición de esa realidad vista. La filosofía es descubrir y ver, poner de manifiesto. Si una filosofía no es visual, deja de ser filosofía o es filosofía de otros. Pero no basta con ver, hace falta además dar cuenta de eso que se ve, dar razones de sus conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, hay un respaldo filosófico de pensamiento que he querido poner ahí, pero en fin, la idea es que la historia de la fotografía pues surge de los primeros daguerrotipos, ¿no? Que la historia de la fotografía pasa por diferentes etapas históricas que pasan primero por el pictorialismo fotográfico, ¿no? Del principio del siglo XX, que en el caso de España se alarga mucho, que conecta con el documentalismo, muchas veces fotoperiodismo, ¿no? Y un realismo de ese paisaje, hasta llegar a lo que Fontcuberta llama actualmente la postfotografía, donde lo que se plantea es que realmente hoy en día
la fotografía trasciende, va mucho más allá de la misma fotografía, hasta tal punto que, como bien sabéis, ahora mismo todo el mundo hace fotografía, hay una sobresaturación de fotografías de todo tipo, todo está documentado y, por tanto, como dice Fontcuberta, la fotografía ha muerto, como un poco enlazando. Y en fin, y recuerda, por ejemplo, en este libro, La furia de la imagen, del año 16, que ahora mismo hay app de fotografía, que tal como tú echas la fotografía, la subes a la red, automáticamente el que la recibe la visualiza y se autodestruye. Es decir, que ha llegado un momento en que la fotografía se está llegando a una banalización y una cosa tan efímera que incluso está perdiendo sentido. Pero, en fin, es una cuestión de debate, de dialéctica en torno a la fotografía. Entonces, a la hora un poco, yo de lo que me planteo en este trabajo, pues lo resumo aquí un poco en estas tres cosillas, en estas cuatro ideas, ¿no? En el que miras. Es verdad que en la fotografía se abren ventanas de oportunidad explicativa, la visión del paisaje es múltiple y se hace necesario la participación y cooperación de una serie de agentes. Nuestra visión cotidiana cobra interés, pero, en fin, yo en particular ese interés lo acentúo con títulos y subtítulos muy particulares, ¿no?, para mostrar narrativas del territorio. Pero además es necesario una narración poética de esa imagen que nos servirá de engarce motivador. Y con el ejemplo propio se plantea una lúdica de la imagen, acentúa, como yo digo aquí, el morbo del lector, que es un poco lo que se pretende. No es que yo saque yo a mi perro porque pienso sacar a mi perro para ver jugar póker y lo bien que queda en fotografía, sino oye, que es la foto del profe, el perrillo, ¿no? Entonces, pues un poco engarzando estas cosillas, lo propio, pues un poco la idea de ver. Comento alguna fotografía, no me da tiempo, evidentemente no me estáis viendo a nada más. Por ejemplo, esta fotografía, probablemente la habéis visto, la conocéis, una fotografía de Daniel Cassette, ¿no? Bueno, una fotografía que, como habréis visto o habrán dicho, representa una visión astronómica, ¿no?, de la Tierra. Ese banco en el Cabo Ortegano, donde cuentan, que no está todavía, pues donde se dice que es donde se ven los mejores cielos, ¿no?, de España, ¿no? Bueno, pues yo cuento en este banco sobre el acantilado de Huelva, en el Cabo Ortegano, que está dedicado a descubrir los mejores paisajes nocturnos del mundo, ¿no? Y cuento yo, ¿qué hay detrás de esa foto? No es una imagen fácil la fotografía nocturna, requiere una larga exposición. El zoom debe ser de 300 milímetros. Yo no sé qué zoom ha utilizado, pero calculo que va entre esa distancia focal, ¿no? Anclado a un telescopio, compensado para el movimiento de la Tierra. Sabéis que es una larga exposición y cuando tú haces fotografía nocturna, si no estabiliza la cámara, pues te sale con ruido, distorsionado, etc. La tienes que anclar a un motor que va un poco en función del movimiento de la Tierra, ¿no? Ruido por alto ISO, exposición en automático, la temperatura baja, filtro de luz. En la fascinante profundidad del campo del cielo, los puntos lumínicos de las estrellas se contaminan con la polución lumínica, mientras el observador de espalda presenta una imagen de romanticismo pictórico. Es decir, hay una narrativa detrás de esa fotografía. Sí llega a eso, técnica, obra, estética, geografía, algo más. Se puede, ¿por qué no? Yo voy paseando y hago esta foto, y además le doy un título: Anímate, asómate y te verás. Asómate y te verás, es el tipo, ¿no? Asómate y verás, es una imagen de un pozo, en este caso una enigmática imagen con un punto de vista artístico. El reflejo se encuentra en el espejo, permitirme el juego. El espejo se utiliza frecuentemente en fotografía. La misma cámara tiene su espejo invertido. El paisaje se estructura y sistematiza, a veces se superpone, y como paciente arqueólogo hay que ir capa a capa. En este caso el agua se convierte en un referente explicativo, pero siempre hay algo más. Bueno, pues el paisaje de huellas, diferentes huellas en la calle de Córdoba, ¿no? Allá en el campo, este caso la desembocadura del arroyo Rabanales, que sale esta espectacular foto, ¿no? Un poco donde hay que contar muchas cosas, ¿no?
en fin, no solamente es naturaleza, sino que es ciudad, es gente, la fotografía tiene un papel importante, la puedo comparar con otras fotografías, en este caso una pintura de Romero Barro, que son los románticos los que inician este tema. Yo hago la misma perspectiva, que me encuentro que transformación del territorio hay, evidentemente ha cambiado, ¿no? Hay muchos elementos, mucho más. Esta otra también es un alarde, es decir, una fotografía, conocemos una fotografía de Medina Zahara antigua, desde una composición particular, con el cerezo aquí, un encuadre del cerezo, buscaba esa imagen. Cerezo, el pobre, te está tocado, si lo habéis visto, lo están tratando, está enfermo, y probablemente la próxima vez que vayáis a Medina Zahara no lo encontréis. Pero hay un encuadre magnífico. La antigua fotografía es pequeñita, la mía a color, y encima un poco, en fin, pues con algunos resaltes, ¿no? El paisaje puede ser transformado, en este caso de la Bienal de Fotografía de Córdoba, pero muchos piensan que este paisaje creativo no es paisaje, sino que es un paisaje banalizado. Habría que discutir, la conocéis, esa obra de Dionisio González, ¿no? Un poco ya es ir más allá, ¿no? Yo planteo que la ciudad se ha fotografiado poco, la verdad es que cada vez se fotografía más la ciudad. Yo de hecho la estoy haciendo, mi página de fotografía de la Córdoba del siglo XX ya tiene en torno a 500 fotografías, pero son 500 fotografías al lado de la misión Data francesa, que tiene 200.000 enlaces de fotografía. Es decir, que hay muchos puntos de vista y muchas formas de ver la ciudad y muchas fotografías. El territorio no se fotografía en su totalidad. Detrás de una fotografía hay 1000 cosas. En este caso está la escultura, pero en esa escultura hay policía, en esa fotografía hay una salida de misa, en esa fotografía hay una bandera de España, hay más cosas en esa fotografía, hay un contrapicado, hay un contraluz, hay 1000 cosas. La fotografía la puedo volver técnica. ¿Por qué no convertirme en artista del paisaje, no? Es cuestión de transformarlo, ¿no? Naturaleza, soledades en este caso, una fotografía a primera hora de la mañana, fría, saliendo el sol, con niebla, explico dónde está el error fotográfico, pero a cambio, ¿qué me ofrece ese error fotográfico, no? En fin, a veces tengo que, en el street photo, tengo que pincelar la imagen, porque no se puede fotografiar a la gente sin su permiso, o la gente te puede pedir cosas. A lo mejor tengo que hacer algo de creativo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, queda tu trabajo, tu experiencia y un poco tu disfrute, porque al final esto es un disfrute particular, un poco ver o mirar fotografía, o ir paseando, teniendo la cabeza, pensando en fotografía, que también es muy estresante, ¿no? Y ya cambia un poco tu idea, ¿no? Bien, como digo, todo pasa por traerlo a tu proyecto educativo. Mis proyectos educativos, toda mi unidad didáctica, casi todas, tiene un enlace a un tema de trabajo de imagen. En fin, en este caso, hablando de paisaje, bueno, qué bonita fotografía era el subtítulo, pues bueno, ahí estaba al final que me tienen que hacer una fotografía, la tenían que comentar, ya no me entro ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera. Pero la idea de meter la fotografía en nuestra didáctica, y yo lo que planteo aquí, la idea que tenemos, pues un poco de cambiar el qué en nuestra didáctica. En ese qué, a lo mejor tendríamos que hablar de paisaje, patrimonio y de lo cotidiano, ¿no? Y en el fondo, pues hacer una geografía patrimonial que es una suma de historia, arte y geografía, ¿no? Que es lo que somos. Muchas gracias.